Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día. Oramos, Señor, delante de ti para que tú nos sigas abriendo el entendimiento. Señor, tu palabra es lámpara en nuestro camino y lumbrera, Señor, en nuestro camino, nosotros, lámpara a nuestros pies. Señor, nosotros queremos ser guiados por tu palabra, también guiados por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y con nosotros. Guíanos a toda verdad. Guíanos, Señor, por sendas de justicia por amor a tu nombre. Y, Señor, queremos hacer tu preciosa y santa voluntad todos los días de nuestra vida. Padre, queremos darte gloria, honra y honor, siempre. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos que están en distintas partes del mundo, que padecen, que sufren, que necesitan. Oro, Señor, para que haya un pronto socorro. Guárdalos, Señor. Y también fortalece y bendice a tu iglesia. En especial también oro por la nuestra, por esta parte del cuerpo de Cristo, que tú nos permites pastorear, apacentar con todos mis hermanos, Señor, juntos y unánimes para adorarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirle que ayer conversaba con unos amigos. En la tarde estuvimos compartiendo y podíamos compartir de cómo en este tiempo ha habido un aceleramiento, se han acelerado muchas cosas. Principalmente nosotros lo podemos identificar desde la pandemia. Nos damos cuenta desde esa instancia, no sabemos desde cuándo efectivamente esto comenzó, porque esto está a la percepción de nosotros los seres humanos, pero si ustedes se dan cuenta, desde el 2020 en adelante han habido muchas situaciones que se aceleran desde el momento que estuvimos mucho tiempo encerrados, el momento que se comenzaron a ver más conflictos, o que los conflictos se hicieron más evidentes de naciones contra naciones. Apareció, cierto, ya vamos a cumplir en febrero, por si acaso, 2 años de la guerra que hay en Rusia con Ucrania, que esa comenzó ahí en febrero del año 2022, imagínense, y uno piensa que ahí está en stand-by y no lo está. Ahora el conflicto que sucede ahí en Medio Oriente, en Israel y todas las naciones vecinas, y así tantas otras situaciones que son tan rápidas las noticias, es tanta la vorágine que hoy día tenemos una noticia ya no solo nacionales, porque si viéramos las nuestras, las nacionales, es otra más. Imagínense que en el verano estábamos muy preocupados de los incendios forestales que estaban destruyendo toda nuestra nación, y hoy día ni nos acordamos. Después pasaron todo el tema de los aluviones de invierno, ¿cierto? Desprendimiento, aluviones, inundaciones en el centro-sur de Chile. Yo estoy hablando de Chile, acá vivo, pero sé que también tornados, inundaciones en distintas partes del mundo. Pero en Chile, imagínense, en el verano estábamos viendo el tema de los incendios forestales. En invierno, el tema de las inundaciones grandes que ocurrieron en la zona centro-sur. Y hoy día, como estamos viendo todas estas otras situaciones, como que ni nos acordamos lo que pasó en julio, ni nos acordamos lo que pasó en enero y febrero, cuando el fuego llegó hasta muy cerca de casa de muchos hermanos, y de cuántas personas no perdieron sus enseres, sus casas y sus viviendas. Y yo conozco personas muy de cerca que lo perdieron todo, y otros que oraban al Señor, y Dios milagrosamente, ¿cierto?, obró en ese momento por algún motivo en su voluntad para que no se acercara la llama del fuego. Amén. Y hoy día ni nos acordamos, ni siquiera nos acordamos de algo que pasó hace menos de 10 meses. Imagínense, no nos acordábamos que hace un año andábamos con mascarillas, que teníamos que andar con permisos para andar en la calle, que andábamos preocupados y andábamos con la vacuna. Por eso le digo, es tan rápido lo que estamos viviendo, es tanta la vorágine, que uno realmente se puede marear, adormecer. Es realmente impresionante. Es por eso que hoy día, de parte de Dios, quiero comenzar otra secuencia de enseñanzas que Dios me ha dado,
para ustedes que se va construyendo, no es que yo la tenga toda definida, voy entregándole lo que el Señor entiendo y recibo de Dios para nosotros. Cerramos, ¿cierto?, lo que es esta serie de la palabra de Dios, que en 5 temas hablamos de la palabra de Dios, para terminar, que la palabra de Dios revela el plan de redención de la humanidad, ¿cierto? Y que también la palabra grandemente revela a Dios. Dios se autorrevela en su palabra y se muestra quién es Él. Tomándonos de la última enseñanza de la que Dios revela el plan y contándole lo que le estaba contando de toda esta vorágine que uno no se da cuenta, es que es importante también identificar en qué parte del plan de Dios estamos. Cierto que sabemos, y lo hemos conversado muchas veces, y también mi esposa se lo ha hecho saber en los devocionales, que desde que vino el Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo, ese periodo se denomina los últimos días. Los últimos días comienzan con la venida del Espíritu Santo y terminarán con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese periodo hay un encargo para la iglesia de predicar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos de todas las naciones. Y que no íbamos a estar huérfanos, sino que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿cierto? Que nuestro Señor Jesús iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y después por revelación entendemos que Él está con nosotros a través de el Espíritu Santo. Entonces, con todo lo que estamos viendo, yo quiero comenzar a comentarles qué es lo que la iglesia debe hacer y cómo deberíamos estar nosotros en este tiempo. Pero quiero comenzar partiendo por una advertencia de nuestro Señor de lo que sucedería con su iglesia acercándose a la última etapa, al último trecho. Ustedes tienen que saber, ¿cierto? Y lo sabemos, que la iglesia comienza su tarea hace aproximadamente 2000 años. O sea, cada vez estamos más cerca de lo que el Señor, ¿cierto?, dijo de su segunda venida. Ahora, para hablar de la segunda venida, hay temas que son bastante controversiales. Lo sé, y yo no pretendo hablar de algunos de ellos hoy, pero puede que en algún momento tengamos que toparlo. Y quiero decirles que todos los eventos que rodean y anteceden a la venida de nuestro Señor, como es algo profético, hay controversia, debates, discusiones entre la misma iglesia. No es nuestro afán hacer eso. Hoy lo que yo quiero hacer es mostrarles y decirles la advertencia que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y nos da a la iglesia para este último tiempo. Usted que seguramente ha estado mirando y ha leído Mateo 24, y si no, léalo. Marcos capítulo 13, Mateo 24 y 25, Lucas 21, todos esos capítulos muestran y habla directamente de nuestro Señor Jesucristo cuando le hacen la pregunta: ¿cuándo se destruirá el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin? Y nuestro Señor comienza a explicar, y obviamente ahí nuestro Señor está profetizando, porque está hablando, ¿cierto?, de qué va a suceder en el último tiempo también. Pero en esa misma enseñanza, nuestro Señor da instrucciones que a veces no son muy tomadas en cuenta, porque nos quedamos, ¿cierto?, pensando y tratando de descifrar, y eso está bien que seamos entendidos en los tiempos, pero tratando de descifrar qué sucederá. Y hay algunos que han tratado de buscar predicciones y en eso pasan su vida. Pero hoy yo quiero que nos centremos, y reitero muchas veces, en la advertencia de que nuestro Señor le da a su iglesia. Así que yo quiero invitar a mi hija que pueda poner la palabra de Dios en Marcos capítulo 13, verso
del 32 al 37. Aquí, como yo les decía, usted si quiere leer, para adentrarse, usted puede leer todo el capítulo de Marcos 13, todo el capítulo de Lucas 21 y el capítulo 24 y 25 de Mateo. Le va a dar mucha luz respecto a esto. Y dice así Marcos capítulo 13. Aquí el Señor estaba hablando del fin de los tiempos. Dice, de su segunda venida. Acá yo tomé una parte, porque Él está hablando, le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Obviamente está hablando de la segunda, porque Él estaba en presencia de los apóstoles, y del fin. Y aquí el Señor le dice, pero de aquel día, ¿cuál día? Su segunda venida. De aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Voy a detenerme ahí. Lo primero que quiero que ustedes puedan tener presente, tener claro, que muchas veces muchas personas han intentado poner una fecha. Ya sea algunas personas, yo creo que realmente mirando las profecías han intentado poner una fecha y por supuesto se han equivocado. Cuando comenzaron a suceder los hechos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos pensaron que estaban muy cerca del término y del cumplimiento de estas cosas. Como nosotros no somos una generación que vivió en ese tiempo, no sabemos cómo lo vivió la generación de la Iglesia en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, cuando después, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, murieron más de 6 millones de judíos, más todos los millones de personas por la misma guerra, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, todos pensando que Hitler era el anticristo que mostraba, ¿cierto?, la palabra, y una serie de cosas más, peste, hambre, terremotos, problemas en la bolsa y una serie de situaciones que sucedieron en la primera parte del siglo XX. Obviamente muchos presagiaron que podía ser ahí, otros presagiaron que sería en el cambio de milenio, pero usted tiene que saber, y el Señor lo dice ahí, que nadie os engañe. Usted no intente buscar la fecha exacta, el tiempo exacto, porque el Señor está tratando de decir, nadie lo sabe. Es como diciendo, por más que el ser humano en su humanidad intente decidir cuándo es ese día, no lo va a lograr encontrar, porque nosotros conocemos las cosas que Dios nos permite, lo que Dios nos revela de Él. Lo que Dios no nos revela no los conocemos. No es que no exista, no es que no esté, sino que nosotros no lo tenemos revelado. Todavía lo estamos mirando con un velo. No nos ha sido quitado el velo para que lo veamos completamente. Pero ¿qué tiene que saber usted? Que usted tiene que saber que ese día, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero eso no significa que usted tenga que vivir en un relajo. Como diciendo, nadie lo sabe, entonces yo vivo como quiero. No, de aquí para adelante vamos a ver cuál es la instrucción de nuestro Señor para vivir en los tiempos. Cuando nos acercamos más a que la noche está oscura, cuando nos acercamos más a que el mundo empieza a verse como lo vemos, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué dice el Señor que hagamos? Dice varias cosas, pero hoy día, este fin de semana, atenderemos una. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y da el ejemplo, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Yo lo que os digo, a todos lo digo, velad.
Aquí el Señor le responde la pregunta y le dijo, vendrán muchos en mi nombre, habrán peste, terremotos, rumores de guerra, y le dice, ustedes tranquilos, eso es el inicio, eso es comienzo de dolores. Y después sigue explicando, pero aquí alguien diría, ¿y en qué nos tenemos que centrar? Lo que está diciendo aquí. Si tú lo ves en todos estos versículos, él comienza diciendo esto, mirad, velad y orad. O sea, velar y orar porque no sabéis cuándo es el tiempo. Muchas veces las personas, como los apóstoles, vivieron como si Cristo viniera pronto. Muchos teólogos o algunas personas decían que los apóstoles no entendieron o que los apóstoles no entendieron lo que les quiso decir el Señor porque ellos pensaron que iban a estar vivos a la segunda venida y por lo tanto se equivocaron. Yo la verdad no creo que se equivocaron. Ellos entendieron claramente el mensaje. Lo que pasa que ellos entendieron que Dios le estaba diciendo, ¿cierto? Dios Hijo, el Señor Jesucristo les dijo, vivan todos los días como si yo vuelvo mañana. Ustedes tienen que estar velando, orando y haciendo la tarea que le encomendé porque ustedes no saben cuál es el día que yo llegaré. Y alguien diría, pero han pasado más de 2000 años. Perfecto, pero tú no sabes cuándo vendrá el Señor, como tampoco sabes cuándo tú dejarás esta tierra. Tú no sabes cuándo te morirás. Cuando dice la palabra, se te separará el cuerpo del alma. Por lo tanto, tú todos los días tienes que vivir velando y orando. Ahora, si tú te das cuenta, mira, en el verso 33 dice, velad y orad. Después en el verso 35, velad. Y dice, ¿por qué velad? Porque no sabéis a qué hora va a venir. Dice, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o en la mañana. ¿Qué le está diciendo? Como sabe que viene en la noche, dice, tú no sabes, no vas a saber si va a venir partiendo la noche cuando se está oscureciendo, al anochecer. O sea, se está empezando a poner todo malo. Están empezando a haber rumores de guerra. Están empezando a haber peste. Están empezando a haber guerra entre nación contra nación. ¿Será que ahora es? No sabes. No sabes si es al anochecer. No sabes si es a la medianoche. ¿Qué significa? Cuando ya la noche está oscura, tú te das cuenta que todo está mal, a lo malo le llaman bueno. Esto es como Noé, cuando Noé subió al arca, todo es lujuria, lascivia, andan todos haciendo lo que les da la gana, ya nadie toma en cuenta la Biblia, los que antes eran cristianos ya no lo son, hay más guerra, hay más peste. No sabes si cuando comienza la noche, no sabes si cuando la noche está muy avanzada, no sabes si es cuando está pronto a amanecer, porque dice el canto del gallo, o cuando amaneció, ya está amaneciendo muy pronto. Es como diciendo, no sabes frente a qué intensidad están las cosas cuando sucederá la venida de nuestro Señor. No, que cuando esté cada vez más fuerte, no sabemos si a la medianoche, no sabemos si al canto del gallo, no sabemos si es al anochecer, no sabemos si es a la mañana, no lo sabemos. ¿Pero qué está diciendo? Velad. ¿Qué significa velad? Está explicado en el verso 36. Para que cuando venga, ¿cuándo? De repente, hermanos, de repente, de improviso. Nadie supo cuándo. Nadie se dio cuenta. Claro, nosotros podemos ver los sucesos. Pero hermanos, guerra han habido siempre. Y tú me decís, pero ahora se están acrecentando. Sí, y yo no digo que no estemos más cerca, estamos más cerca. Lo que yo estoy diciendo es que nuestro Señor dice, no sabe si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Porque te está diciendo que si tú te pones a hacer eso, en el fondo te vas a distraer tratando de entender si te tienes que asustar o si te tienes que poner firme en la palabra de Dios y firme en oración y firme como cristiano o te tienes que relajar. Y el Señor dice, no es que te tengas que poner firme o te tengas que relajar, tienes que estar velando siempre. Y velar no significa no te duermas. Cuando alguien le dice, estuvo la noche en vela, está diciendo, no se durmió en toda la noche.
Por eso que dice, no os halle durmiendo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor dice, no se duerman. Iglesia, no te duermas, porque mientras más avanzada está la noche, va a venir el sueño pesado, va a venir la somnolencia, va a venir el cansancio, va a venir la tristeza, van a venir muchas situaciones y el amor de muchos se enfriará. La iglesia se va a adormecer. Muchos dicen, es que la iglesia yo siento que se está durmiendo. Amado, nuestro Señor está diciendo, cada vez que nos estemos acercando cada vez más, tú te darás cuenta porque la iglesia cada vez va a estar cabeceando más. La iglesia se va a tender a dormir. A mí me gustaría decirte que al final la iglesia va a despertar y va a haber un despertar tan grande que todos se van a convertir. Y luego nos va a arrebatar el Señor y nos vamos a ir con Él en las nubes. Me encantaría decirte eso. Pero nuestro Señor Jesús, que explicó en Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24 y Mateo 25, lo dijo en todas las veces, velad y orad. ¿Por qué? Porque se van a dormir. Entonces, ¿cuál es la advertencia que el Señor le está dando a la iglesia y nos está dando a nosotros? No te duermas, no te duermas, te va a dar sueño, te vas a tender a dormir, tú vas a querer dormir. Miren, quiero mostrarle algo en la parábola de las 10 vírgenes rápidamente. Miren, pasemos a la siguiente, Victoria, por favor, viendo Mateo 25. Solo para que lo veas. No voy a ver, tú puedes ver la parábola. Muchas veces se ha hablado de esta parábola. Yo solamente te quiero que te quedes con una cosa. Cuando nuestro Señor explica todo lo que va a suceder en Mateo 24, ¿cierto? Luego da ejemplos. Y termina, y ahí, por eso que está en Mateo 25:1. ¿Cómo da los ejemplos para enfatizar lo que Él quiere que la iglesia aprenda? Nuestro Señor nos da ejemplos para decir qué va a pasar al fin. Eso después lo va a revelar a Juan cuando le revela el libro de Apocalipsis. Acá nuestro Señor quiere que sus discípulos se queden con lo fundamental. Y da dos parábolas. Hoy día vamos a tomar una, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces el reino de los cielos será. O sea, está hablando a futuro. Cuando yo esté cerca de mi venida, el reino de los cielos será. Por eso lo envía al futuro. Semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué dice la parábola? Que de las 10 vírgenes 10 eran 5 insensatas, 5 prudentes. Pero lo que la parábola quiere mostrar es que las vírgenes se duermen. Eso es lo que quiere mostrar la parábola. Claro, unas se duermen con aceite y otras se duermen sin aceite, y por lo tanto cuando aparece el novio, unas tenían aceite y otras no tenían aceite. Yo no quiero entrar hoy en ese detalle. Lo que hoy día te quiero mostrar es que claramente nuestro Señor Jesús estaba diciendo, ustedes entiendan, se van a dormir. Las 10 vírgenes se duermen. Las vírgenes representan al pueblo de Dios, a las personas que están en el pueblo de Dios. Por eso que dice que en su iglesia hay trigo y hay cizaña. Algunos le dirán Señor, Señor y no serán del pueblo de Dios. Y aquí está mostrando que de todas las vírgenes que representan a su pueblo, unas son insensatas y otras son sabias. Algunas no van a entrar al reino de Dios y otras sí van a entrar al reino de Dios. Pero si tú te das cuenta, las 10 se duermen. Por eso que su insistencia de nuestro Señor Jesús es que cuando llegue el fin, no te duermas, iglesia. Lucha por no dormirte, porque te vas a adormecer. Y por eso vuelve a darle. ¿Cómo concluye esa parábola? Velad. Velad. Y velad significa no te duermas. Eso, alguien me dice, ¿qué significa velad? Velad es estar atento. Sí, pero si tú lo quieres ver de manera simple, velar es no te duermas. Mantente despierto. Él quiere decir, mantente despierta, iglesia, porque no sabes el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la enseñanza de esa parábola. Más otras más que uno puede aprender, pero en el fondo le está queriendo decir eso, que está reforzando lo que ya le explicó. Pasemos a la siguiente, Victoria. Y alguien diría, ya pastor, estamos entendiendo, la iglesia se va a dormir. Yo sé que cuesta entenderlo y quizás por el tiempo, y en mi cabeza estoy pensando en que no me debo demorar mucho en la predica,
Pero yo quiero que te quedes con esto. Y voy a seguirlo desarrollando lo que más pueda ahora. Sé que has escuchado que va a venir grande avivamiento. Y yo respeto las profecías. Yo respeto lo que han dicho distintos hombres de Dios. Pero nuestro Señor Jesús, en Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24 y 25, insiste, y lo registraron 3 de los 4 evangelios, que en esta etapa pronta a la venida de nuestro Señor, la iglesia se iba a dormir. ¿Y cuál es la recomendación? Manténganse despiertos, no se duerman. Miren, y alguien diría, pastor, ¿y si la iglesia se va a tender a dormir? ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos despiertos. Pero yo les quiero explicar, para que tú sepas cuándo estás despierto y cuándo estás dormido, aunque lo puedes deducir. Pero te quiero explicar a la luz de la palabra, obviamente tomando, yo te dije que está en Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24, voy a tomar Lucas 21, porque de los 3 pasajes tú vas a poder entender con mayor revelación lo que el Señor quiere decir. Y voy a tomar Lucas 21, y dice en el verso 34 al 36, mirad también por vosotros mismos, o sea, tú mira, tú ponte alerta, tú de manera individual, tú que eres hijo de Dios, esto es de manera individual, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de su venida. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. E insiste, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí el Señor está explicando lo que le está diciendo, qué significa no te duermas. Porque Él le está diciendo de una manera metafórica, no te duermas, pero no significa que tú todos los días andes dormido. Significa no te duermas. ¿Qué significa que la iglesia se va a dormir? ¿Qué significa que los discípulos se van a dormir? ¿Qué significa que un hombre de Dios se va a dormir? Una mujer de Dios, el pueblo de Dios se va a dormir. Significa que en sus corazones van a comenzar a moldarse a este mundo. ¿Cómo se dice? Porque dice, no se carguen de glotonería. O sea, nos juntamos para puro comer, para puro hacer asado. ¿A qué se junta el pueblo de Dios? A puro comer, a tomarse unas chelas. ¿Está bien? Sí, pero ¿por qué siempre a eso? ¿Por qué no te juntas a orar con tu hermano? ¿Sabes que tú llamas a un asado a los hermanos y llegan todos? Tú llamas a orar y no llega nadie. ¿No será que el Señor le está diciendo a los últimos días, no se carguen de glotonería y embriaguez? O sea, no toda la vida es comida y bebida, no toda la vida es puro comer y tomarse vino, chela y embriagarse. Ah, pero si total es para compartir. No, te estás adormeciendo. Te estás adormeciendo. Porque te está costando cada vez más. Te dicen, juntémonos a orar, no va nadie. Juntémonos a leer la palabra, es aburrido. En el 1700, hermano, grande avivamiento. ¿Por qué? Porque se entraron de manera profunda en la palabra y en oración con Dios, de rodillas, hombres que dejaban, en serio, lee de algunos que arrodillados a los pies de su cama siempre, y eran hombres casados y otros solteros, llegaban a dejar marcas en los pisos de madera de donde vivían, de cada vez que se ponían arrodillados a orar al Señor. Ahora cuando a alguien yo le digo, juntémonos a orar, juntémonos a esto, no, son puros religiosos y el Señor ya nos dio la salvación. Es un relajo. ¿Sabes cómo se llama esa doctrina? Esa doctrina se llama, del relajo, tiene un nombre, ahora se me olvidó. Era de lo...
pero ahí me voy a acordar de gente que cree que ya tiene la salvación y que por lo tanto ya puede hacer lo que se le antoje y tener su vida de pecado. Es como, obtuve la salvación y ahora vuelvo a vivir como vivía antes porque total ya la tengo y el Señor ya me la dio y estoy en los cielos, gloria a Dios, déjale. No, el Señor dice, te vas a dormir, no te cargues de glotonería y embriaguez. Júntate a orar, júntate a velar. Cuando te esté costando, vas a tener que matar tu carne y decir, no, no te duermas, no te duermas. Tú sabes que es muy difícil cuando tú tienes los ojos cargados de sueño, tú tienes los ojos cargados de cansancio, cuando tú estás triste, cuando tú estás agotado, cuando el día fue duro y alguien te dice, y el Señor dice, velen en oración. ¿Tú crees que es fácil? Es muy difícil. Es muy difícil, pero el Señor dice, es que lo que pasa, que no estar dormido, es que estás en glotonería, embriaguez y en los afanes de esta vida. Ay, es que no tengo tiempo. Ay, es que tengo que tener esto. Es que, pastor, usted no sabe, mire cómo las cosas suben. El IPC, las cosas están cada vez más caras, hay que trabajar más. Ahora tengo que tener 2 trabajos, 3 trabajos. Es que mirando las noticias, porque ¿qué va a pasar con el presidente? Hoy día, por ejemplo, hay elecciones en Argentina. Y con todo lo que nos merece, ningún candidato ni nadie nos va a salvar, ni que la economía se va a arreglar tanto, ni que la economía se va a ir tan al piso. Y si así fuera, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a sus propósitos fueron llamados. Amén. No podemos, ¿cierto? Dice, estar con los afanes de esta vida y que nos impiden velar y orar, que nos impiden estar con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ese día vendrá de repente. No, si vamos a ver, porque son 7 años de tribulación y esto y lo otro y cae la estrella. Lo vamos a ver más adelante, pero yo te estoy diciendo, Jesús dijo, vendrá de repente. Así es. Y si Él dijo que era de repente, es porque es de repente. Miren, amados, hay un antídoto para esto. Pero quiero poner la siguiente y después voy a cerrar. Miren, yo creo que lo que pasó en el huerto de Getsemaní muestra también una enseñanza para lo que le estoy mostrando ahora, de lo que el Señor habla de la iglesia, que justo antes de su venida va a estar dormida. Miren, leamos lo que pasa en el huerto de Getsemaní. Cuando va terminando, ¿cierto? Que nuestro Señor va al huerto, toma 3 de sus discípulos, Él se va a orar, los deja en una distancia, ¿cierto? Como de un tiro de piedra, dice, y Él se va a orar. Vuelve, los encuentra dormidos, vuelve, los encuentra dormidos. Quiero que veamos lo que el Señor está enseñando de eso y lo que queda registrado de en realidad de lo que sucedió, no lo que Él está enseñando. Dice, Marcos 14, vino luego en el huerto de Getsemaní y los halló durmiendo. ¿Cómo los halló? Durmiendo. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dijo? Velad. Fue la misma orden. Dijo, ¿por qué? Porque nuestro Señor estaba a punto de ser entregado. Nuestro Señor estaba a punto de ser flagelado. Estaba a punto que comenzara todo el flagelo hasta que muriera en muerte de cruz. Él fue a orar y sudó sangre, se le iba a venir toda la ira de Dios para que todos los pecados del mundo vinieran a Él y toda la ira de Dios, y Él tenía que recibirlo para poder expiar nuestros pecados y ser sustituto de todos los seres humanos y darnos la salvación. Era el momento más difícil de nuestro Señor, en donde iba a recibir toda la ira y toda la ira de Dios por cuanto recibía todos los pecados del mundo. Y le dijo a los 3 más cercanos, velad. Es la misma, ¿cómo se llama? Instrucción. Velad. Le está diciendo, no se duerman. No se duerman. Oren conmigo. Apóyenme en oración. Velen. No se duerman. Oren. Vino luego. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo halló? Durmiendo. ¿Y qué le dijo a Pedro? Duermes. O sea, Pedro, duermes.
¿No has podido velar una hora? Es como diciendo, duermes. Y yo creo que los discípulos tienen que haber dicho, pero si estamos cansados, todos los días andamos trabajando para ti, estuvimos todos los días predicando, hemos estado todos los días contigo, dejamos nuestra casa, dejamos nuestros hijos, dejamos de pescar, dejamos la empresa, hemos andado todos los días, no dormimos nunca, más encima anoche tuvimos una noche completamente en vela. Resulta que tuvimos la última cena, comenzó de noche, nos lavaste los pies, nos predicaste toda la noche. Llevamos horas de horas escuchándote, más encima nos dices que te vas. No sabemos qué va a pasar con nosotros. Y nos recriminan porque no dormimos. No está, pero yo me imagino que los apóstoles han dicho, ¿cómo nos reta si es obvio que nos tenía y íbamos a dormir? Pero la pregunta es, ¿por qué se durmieron? ¿Sabes por qué uno se duerme? Porque uno en el fondo no entiende la urgencia y lo que realmente está pasando. Porque si uno entendiera lo que está pasando, cuando uno está asustado o cuando uno está, decimos en Chile urgido, pero uno está en la noche no duerme. Cuando tú tienes un problema y mañana tienes una deuda que pagar muy alta o tienes algo muy fuerte, nadie dice, oh, que estoy tan cansado que me voy a ir a dormir. Porque el que entiende la gravedad del problema, el que entiende la gravedad del asunto, te digo algo, no duerme. El que entiende la gravedad del asunto no duerme. No sé si alguna vez has tenido un problema grande, de cualquier tipo, familiar, se murió alguien, hay que pagar una deuda, cualquier cosa. Los hijos, o lo más pequeño, o el que sea, que no tiene idea del problema, duerme como un bebé. El que es un amigo, ¿cierto? Viene, te apoya, pero está un poco ajeno, duerme. Se acuesta un poco más tarde, pero se duerme. Pero el que tiene el problema, el que entiende el problema, intenta ir a dormirse. Incluso hace su mejor esfuerzo por ir a dormirse, pero no se puede dormir. Porque la carga es tan grande que no puede dormirse. Por eso que el Señor Jesús le dice, o sea, Pedro, ¿tú te das cuenta de lo que está pasando? ¿Tú te das cuenta de lo que va a pasar en horas, en minutos más adelante? ¿Tú te das cuenta de lo que va a suceder en mí? ¿Tú te das cuenta de la trascendencia? ¿Por qué le estoy diciendo apóyame en oración? Pedro, ¿cuántas veces te he dicho apóyame en oración? ¿Cuántas veces me has visto sudar gotas de sangre? ¿Cuántas veces me has visto ir y volver y clamar hacia el Padre? Pedro, Jacobo, Juan, no entienden nada. ¿Cómo se duermen en el momento más importante? Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Iglesia, ¿cómo se te ocurre dormirte en el momento más importante? Estoy próximo a mi venida. Estoy próximo a mi venida. Es que no entiendes mi venida. Es que no entiendes que es una promesa. Tú deberías vivir como si todos los días yo fuera a volver. Y cuando empieza a haber señales, erguíos y despiértate, y que las señales te despierten. Y deja la glotonería, deja la embriaguez, deja los afanes de esta vida y concéntrate en lo que te tienes que concentrar. No te duermas. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo aquí? Para que no entréis en tentación. Y está dando una revelación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Le está diciendo, la verdad es que ustedes, iglesias, tienen el corazón dispuesto. Ustedes me aman, ustedes me adoran, ustedes están conmigo. Pero les digo algo, su carne es débil. Van a suceder tantos eventos y van a ver tantas cosas que ustedes van a estar tristes. El amor de muchos se enfriará. Van a ver tantas cosas, peste, guerras, que algunos de ustedes se van a atemorizar. Algunos de ustedes apostatarán de la fe. ¿Se dan cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo? Y es verdad que ustedes que son escogidos, dice, el espíritu está dispuesto, tiene las ganas, pero la carne es débil. No quiere vivir como si no estuviera pasando nada. Quiere vivir como si la guerra de Rusia y Ucrania no está, como si Israel no está siendo invadido, como si no hubiera un peste, como si no está pasando nada.
Eso te debería llevar, dice el Señor, a estar despierto, a dejar cada vez más los afanes de la vida, a entrar más profundamente en oración, a cuando te citen a oración a las 5 de la mañana. Hay mucha gente, pero les digo algo, van a tener que hacer mucho esfuerzo, porque los van a bombardear de tanta información, los van a bombardear de tantas cosas en las noticias, y van a ver tantas cosas que se van a adormecer. ¿Y sabes qué? Van a buscar el camino corto. Ustedes creerán que viendo prédica todos los días y que escuchando adoración todo el día van a estar cerca de mí y van a con eso resistir la carne. No, eso está buscando el camino fácil. E incluso algunos hasta alimentan un poco su carne porque más encima ponen las canciones de adoración que más les gustan porque las otras son fome. Si una canción es muy de los salmos y con un ritmo que no les gusta, es fome. Entonces, amado, no leas los salmos que tienen 3000 años, deben ser harto fome con una lira para ti. ¿Te das cuenta? Todo se vuelve fome. Orar es fome, las canciones son fome, predicar es fome, entrar en la palabra es fome, todo es de religioso y todo es de fome. ¿Por qué? Porque te estás adormeciendo. Entonces después cuando predicamos, estamos adormecidos. Queremos predicar sin ofender a nadie. No hablen del pecado. No hablen del pecado, no hablen del juicio de Dios, no hablen de la ira de Dios, no hablen de lo que vendrá, no hablen que Cristo viene pronto. No hablan de eso. No, es que eso es complicado, eso es religiosidad. Y entonces, ¿cómo alguien se va a convertir? ¿Cómo alguien va a saber la urgencia? ¿Cómo alguien va a saber la urgencia? Si yo a alguien le digo, deja de vivir en la orilla del mar, le tengo que explicar porque en 3 segundos más viene un tsunami, po. Vives en un país de mucho tsunami, hubo un terremoto recién, grado 9, en Hawái, si no sales de la orilla te vas a ahogar. Pero nosotros no queremos incomodar a nadie, adormecidos. Por eso que Jesús dijo, no se duerman. Y lo vamos a intentar una y otra vez. Y yo te insisto, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué sucedió? Ustedes dijeron, no, con esta reprensión de Jesús, los discípulos quedaron asustadísimos, así que no se durmieron. Otra vez fue y lloró, diciendo las mismas palabras en su oración. Al volver otra vez, ¿cómo lo halló? Durmiendo. ¿Por qué? Porque por más que se los dijo, por más que les dijo incluso en la última cena, todo lo que está desde Juan 13 a Juan 17, es todo lo que el Señor le reveló a los apóstoles en la última cena, más todo lo que les reveló anteriormente, pero en realidad no lo podían asimilar. Y el Señor Jesucristo lo sabía, por eso que la instrucción era no se duerman, porque ustedes se van a dormir. Y por eso le está diciendo en la parábola de las 10 vírgenes, la iglesia se va a dormir. Yo le estoy hablando a ti, al que me está escuchando, el Señor te está diciendo, te vas a dormir. Y yo te estoy diciendo, esfuérzate para no dormir, porque será una lucha ardua. Tu espíritu estará dispuesto, pero tu carne es débil. Y tu carne no me refiero solo a tu cuerpo, me refiero a tus pensamientos, tus emociones y todo tu ser interior. Que te llevará a que, ay, estoy como deprimido, juntémonos un asadito. Está bien, pero desechen la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida. Dice, ¿cómo estaban los ojos de ellos? Cargados. ¿De qué? De sueño. Y no sabían qué responderle porque en realidad no entendían por qué lo retaban. Es como cuando yo estoy hablando esto y no va a faltar el que diga, no, le están poniendo mucho color. ¿Para qué tanto? Si no es... Cristo está a la puerta. Él viene pronto. Y si tú me dices, y si no estoy cuando Él venga, ¿tú sabes si mañana estarás vivo? ¿Cuándo te tienes que presentar delante del Señor? Y dice, y vino la tercera vez y les dijo, ¿sabes qué más? Quédense dormidos, si ya no hay tiempo, ya se durmieron ya. ¿Sabes qué? Dormid ya y descansar. Basta, la hora ha venido.
¿Y qué pasó? He aquí el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. ¿Sabes lo que va a pasar cuando el Señor venga? Porque Él nos está amonestando. Y si tú lees Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, el Señor insiste: velad y orad, no te duermas porque no sabes a qué hora vendrá, porque será como ladrón en la noche, dice en una carta de Pablo a los tesalonicenses, dice: será como ladrón en la noche, pero ustedes no serán sorprendidos porque ustedes saben de lo que están hablando, porque ustedes son de Dios, ustedes saben estas cosas. Y no viven en tinieblas, sino que viven en la luz para entender estas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor está insistiendo: no se duerman, y nos ve dormidos. Y nos insiste por su Espíritu Santo: no se duerman, no se amolden a este mundo. Salgan de la glotonería, no preocúpense de orar. Cuando digan oremos a las 5 de la mañana, oren. Júntate con tu hermana a orar, júntate con otra a orar, júntate a predicar. ¿Tenemos que salir a predicar? Sí. ¿Tenemos que hacer la obra? Sí. Pero tenemos que llenarnos de Dios, de su palabra y de su evangelio, y llenarnos de oración. Porque eso es lo que sujeta nuestra carne, que se querrá adormecer. No es que el día domingo vamos a una misión o el fin de semana y el lunes hago lo que quiero, el martes, el miércoles, porque me tengo que relajar. No funciona así. El Señor dice: ya llegará un momento que tendrán que descansar. Tú tienes que elegir: o descansas ahora o descansas en el descanso del Señor. Entonces, amados, ¿qué le estoy diciendo con todo esto? Entendamos lo que está pasando. Yo sé que es muy difícil, porque no logramos capturar la importancia de los sucesos que están ocurriendo. No logramos entender lo que el Señor dijo: la iglesia se va a dormir. La iglesia se va a dormir, se va a adormecer, se va a parecer al mundo, no va a querer ofender a nadie. Dice: ustedes en ese momento van a disponerse a orar y les va a dar sueño. Se van a disponer a ayunar y no van a querer. Se van a disponer a leer la palabra y les va a costar. Se van a disponer a decir: oye, pero yo quería juntarme con los hermanos a orar, pero después dije: no, ¿para qué? ¿Ya? Así que, hermanos, estemos alerta. La vida no solo consiste en tener comodidades, casa, auto, dinero. Atendamos la alerta, atendamos la instrucción de nuestro Señor, que significa esto: no te duermas. Y por eso que esta palabra se llama esfuérzate, porque va a requerir un gran esfuerzo, porque nuestra carne se va a querer dormir, la iglesia se va a dormir, las 10 vírgenes se durmieron. Por eso que esta palabra es: esfuérzate por estar despierto. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengas que partir de esta tierra o nuestro Señor venga. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, yo oro, Señor, por todos mis hermanos, y para que todos juntos, unánimes, Señor, nos apoyemos unos a otros. Señor, levantemos los brazos unos de otros y estemos despiertos, vigilantes, atentos con tu palabra, atentos en oración. Señor, matando nuestra carne, sujetando nuestra carne, porque en la medida que más se acerque la venida de nuestro Señor, tendremos los ojos más cargados de sueño. El mundo nos querrá acomodar a ellos, y nosotros como iglesia, para no tener rivalidad ni pleito con el mundo, nos tenderemos a acomodar a ellos, para no ofender, para la libre expresión y tantas cosas que empiezan a aparecer para adormecer a tus hijos, para que no prediquen ni del pecado, ni del juicio, ni de la ira, ni de la venida del Señor, ni de nada que sea controversial. Pero, Señor, oramos para que tú nos mantengas despiertos y nos mantengamos despiertos unos a otros. Señor, no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y oramos, Señor, para que nos amonestes una y otra vez. Y cuando estemos durmiendo, despiértanos, Señor. Y si nos volvemos a quedar dormidos, despiértanos, Señor, para que te hallemos, para que cuando tú vengas,
o nos vayamos, estemos despiertos en la fe, estemos haciendo tu obra, estemos trabajando para ti y dando frutos para tu reino. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria. Amén.